más bien si estamos apoderándonos, si estamos viviendo como testigos de un reino celestial, de un reino divino que se estableció en tu vida cuando tú viniste a Cristo. ¿Está abrazando usted ese reino? ¿Está usted viviendo bajo los lineamientos, los parámetros de ese reino que ha sido establecido en su vida? Estamos caminando como iglesia bajo ese señorío. El que sea predicado este mensaje, este evangelio a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, y que venga el fin, no es un consejo para usted y para mí. No es un consejo para la iglesia. Hermanos, es la implementación de un gobierno sobre su vida, sobre tu vida. Es la implementación de un orden sobre su vida y sobre mi vida. Es vivir en ese orden divino para usted y para mí, que hemos recibido a Cristo, que hemos sido llamados por el Señor. No solamente la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, sino la responsabilidad de manifestar un reino que es diferente a este reino. Aquellos que son parte del reino de Dios hablan de manera diferente, piensan de manera diferente, caminan de manera diferente, viven de manera diferente, negocian de manera diferente, se relacionan de manera diferente, porque hay un reino que ha irrumpido en medio de su vida. Un reino que ha irrumpido en este mundo. Un reino que ha irrumpido en su vida a través de la persona de Jesucristo y se ha establecido en usted, ¿sí o no? No solamente es, hermanos, un evangelio más, no, ese evangelio es un evangelio de un reino, de un gobierno, del reino de Dios, donde usted y yo un día estaremos con Él. Entonces permítame en esta hora que podamos contestar esta pregunta como tema de mensaje. ¿Qué es este evangelio del reino? ¿Qué es este evangelio del reino para usted y para mí, que debe de ser predicado a todas las naciones? Y entonces vendrá el fin, que debe de ser manifestado cada día en la vida cotidiana, donde estamos, donde nos movemos, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo nos conducimos, en cómo negociamos, como le digo, en cómo trabajamos, en cómo lideramos. ¿Cuál es ese evangelio del reino que usted y yo debemos abrazar, debemos vivir y debemos manifestar? Pero permítame decirle, entonces, contestando esta pregunta de nuestro tema del día de hoy, este evangelio del reino. ¿Qué es este evangelio del reino? Bueno, en primer lugar, según lo que nos dice la palabra y encontramos en las Escrituras, es el anuncio del gobierno de Dios. Es el anuncio del gobierno de Dios. Hermanos, vivir en el reino de Dios no se trata solamente de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para ir al cielo. Creemos que el reino de Dios es aceptar a Jesucristo. No, ya lo aceptamos, las buenas nuevas se nos fueron predicadas, ya lo recibimos, ahora caminamos día con día como ciudadanos de un reino que Él nos ha trasladado, de las tinieblas al reino, dice la palabra, de su amado Hijo. Vivimos entonces en un gobierno divino, en un gobierno celestial. No es solamente aceptar a Jesucristo, no es solamente abrir tu corazón, no, es el anuncio de que el reino de Dios, como te decía anteriormente, ha irrumpido, amada iglesia, en esta historia de vida, ha irrumpido en tu historia de vida a través de la persona de Jesucristo, con el fin de hacerte bien. El reino de Dios se ha establecido para hacerte bien a ti y a toda tu casa. No es un gobierno opresor, no es un
gobierno que exige, no, es un gobierno que nos da orden en nuestra vida y es un gobierno que está para hacernos bien. Es un Dios. Es un Dios que ha venido a dirigir nuestra vida para hacernos bien. Es un Dios que ha irrumpido en medio del caos de nuestra vida, en medio del caos de nuestra mente, en medio del caos de nuestra finanza, en medio del caos de nuestras relaciones, en medio del caos de nuestras emociones. Ha irrumpido en medio del caos de nuestra familia para poner orden, para hacernos bien, para darnos bien para cada uno de nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha permitido que ese gobierno dirija su vida? Y usted lo debe de entender en nuestro país, lo que representa gobierno. No tengo por qué explicárselo. Usted lo debe de entender. Clarito lo debe de entender. Pero cuando hablamos de ese gobierno de Dios, de ese reino, hermanos, representa entonces vivir bajo sus leyes, bajo sus principios, bajo sus valores, bajo sus pensamientos. La iglesia del Señor vive bajo ese gobierno, no vive bajo la dirección de un hombre, no está sentada sobre un hombre, la iglesia está sentada bajo el gobierno de Dios. Es Dios quien reina, es Jesús quien Amén, aleluya. quien nos dirige, quien nos encamina, quien nos enseña a vivir para agradar. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él decía, lo que yo hago, lo aprendí de mi Padre. Lo que yo hablo, lo hablo con mi Padre. Cuando Jesús estuvo aquí, glorificó el gobierno de su Padre. Los discípulos le decían, pero ¿cuándo vas a establecer el gobierno y vas a aplastar a nuestros opresores? ¿Cuándo vas a aplastar a los romanos? Los judíos creían que Jesús, como el Mesías, iba a venir en un caballo blanco con todo su ejército. Es más, Jesús le dice a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis súbditos ya habrían venido y me habrían liberado. El reino de Dios está para hacerlo bien, pero está para que usted y yo podamos vivir en él. Podamos, iglesia, caminar en él. Usted sabe lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 6, verso 10 dice, venga tu reino. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí dice el siguiente verso, venga Tu reino. tu reino. Y ahí aparece un punto y final. Y de ahí sigue otra expresión. Pero dice, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Ese reino en el cual usted y yo somos parte y en el cual clamamos y le decimos al Señor, Señor, venga tu reino a mi vida. Venga tu manera de pensar. Venga tu manera de vivir. Gobierna mi vida. Gobierna mi casa. Gobierna mi ser. Gobierna todo lo que soy. Mi vida gira alrededor tuyo. Todo mi ser gira alrededor tuyo. Tú eres mi centro. Tú eres el sol de mi vida. Mi vida no gira alrededor de un hombre, de una empresa, de un trabajo, de un sueldo. No, mi vida gira y la de mi casa alrededor del reino de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo.
¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. No es por méritos, es por gracia. Es por su misericordia que Él nos hace bien. No porque somos perfectos, no. Es porque queremos adorarle, exaltarle, servirle y cumplir con su propósito. Cumplir con su voluntad. Que se haga tu voluntad en mí. Que se haga tu voluntad en mi casa. Es una forma de gobierno. Es la forma del reino. Hágase tu voluntad. Pero también, hermanos, hay habitantes de ese reino. La Biblia dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. ya no es una criatura del reino del hombre, de un reino terrenal. Es una criatura de un reino celestial. Amén. El que está en Cristo, Nueva criatura las es. cosas viejas, Pasaron. he aquí todas. Hecha nueva. Eso, hermanos, en ese gobierno de Dios es la gente que forma parte de ese reino. No las criaturas viejas. Estamos en el reino, pero seguimos viviendo con las cosas del pasado, con los vestigios del mundo, con los resabios del mundo, con los resabios de un mundo secular, con los resabios de un mundo corrompido. Pero usted y yo somos una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Usted tiene un ADN espiritual ahora. Usted tiene la mente de Cristo, dice la palabra. Usted tiene el corazón de Dios, porque dentro de usted se ha derramado el Espíritu de Dios. El amor de Dios, dice Romanos, Amén, aleluya. sobre nosotros. Se conoce la gente que es parte de ese reino. Yo le pregunto, si usted nos pone a nosotros como inditos y pone un holandés aquí, usted va a saber cuál es el holandés y cuál es el hondureño. Usted no va a decir, ay, mira, fíjese que no sé. Si usted me pone a mí y pone a un francés, ahí sí usted no va a saber a quién escoger. No, si usted pone una persona de un país, usted va a saber quién es, de dónde es, porque tiene cosas, rasgos que identifican. El que es ciudadano del reino de Dios tiene rasgos que lo identifican como ciudadano del reino de Dios. El que no es del reino de Dios huele también. No huele. Huele al reino. Huele a un gobierno que no es divino. El que está en Cristo. Nueva criatura. Hay una identidad. Hay algo que caracteriza a usted y a mí. Nos debe de caracterizar en el trabajo. Nos debe de caracterizar quién es un ciudadano del reino de Dios y quién es un ciudadano de este mundo. En nuestra vida natural, en nuestro andar, nos debe de caracterizar cuando vamos en el tráfico, cuando estamos haciendo fila, cuando estamos esperando, nos debe de caracterizar quién es un ciudadano del reino y quién es un ciudadano. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una ADN diferente. Porque hay una identidad diferente. Porque hay características diferentes. Eso es. Pero también el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Sabe qué significa eso? En el gobierno de Dios significa, hermanos, una nueva cultura espiritual, una nueva cultura de vida, una nueva cultura de hombres y mujeres que viven en el espíritu, que no viven en la carne, que no lo gobierna la carne, que lo gobierna, que son discípulos de Cristo, gobernados, guiados por un rey que se parece
Si antes mentíamos, si antes pegábamos el chicle en la silla, No lo pegue. si antes quedábamos debiendo, ya no le debemos a nadie. Nuestra cultura espiritual, hermanos, transforma y nos hace tener una cultura diferente. Es lo que estos hombres hacían y perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Era una nueva cultura. Yo le voy a decir esto, ahora que vayamos allá, vamos a tener una nueva cultura del templo. Y usted tiene que acostumbrarse. Ay, no, es que ahora ya. No, hermano. Ahora es así. Porque si quería aire, ahora es así. Hoy sí le paso casa. Si quería esto, ahora es así. Es que ya no lo dejan salir a uno, es que no va a salir cuando quiera. Y debe de irse bien hecho del 1 y del 2. Ahí está. O decir, ay, qué frío, bueno, en la nueva cultura. Hombre, ¿quién es el que maneja tu aire que le baje, por favor? Es una nueva cultura. Es más, le vamos a dar un papelito para que usted vaya aprendiendo los nuevos hábitos y la nueva cultura. Y usted ya se orienta en lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Lo espiritual transforma. ¿Por qué? Porque vivimos, hermano, en un reino celestial, en un reino divino, en un reino diferente al reino y al gobierno que Satanás tiene. Dice, él es el príncipe de este mundo, pero no es nuestro príncipe, nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro rey se llama Jesucristo. Y a él nos Amén, aleluya. a él nos ha unido con él. Entonces aquellos que somos parte será predicado este reino a todas las naciones. Esta forma de vida será abrazada por aquellos que son parte de ese reino celestial. Vivirán, hablarán y caminarán. Eso significa, hermanos, ese evangelio del reino. En segundo lugar, hermanos, significa el llamado al arrepentimiento y a la lealtad absoluta. Y cuando yo leía esto, hermanos, y lo estudiaba en la palabra, realmente, miren, el Señor me quebrantaba. Arrepentimiento, lealtad absoluta. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de mente. Metanoia se traduce del griego. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de vida, es un cambio de mente. El evangelio, hermanos, del reino de Dios exige un cambio de mente, una lealtad absoluta al Rey y una obediencia inmediata al Señor de nuestra vida. Él nos llama a cambiar. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No es que usted se apachurre y diga, ay no, es el arrepentimiento, hermano, es ese cambio de mentalidad, es ese cambio de pensamiento, es ese cambio de actitud. La expresión arrepentido denota ese cambio, es reconocer nuestros yerros y dar un giro de lo mundano a lo espiritual, de lo carnal a lo santo. El reino de Dios exige ese cambio. El reino de Dios exige
casa, en nuestra vida, bajo las leyes del reino de Dios. Como yo le decía y como dice la palabra, no he visto justo desamparado Parado. ni descendencia Tendencia que mendigue pan. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de mí vuestras oraciones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que Amén. merecen. Estos hermanos son los llamados del gobierno, del reino de Dios. A hablar diferente, es el arrepentimiento. No solamente, hermanos, es el contrañir el corazón, no. Arrepentimiento es pensar diferente, es hablar diferente, es vivir diferente, es vivir para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios, Amén. a nuestro Señor, a nuestro gobernador. Aleluya. Entonces la palabra dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados todos nuestros pecados y vengan de la presencia de Dios. Si arrepentirse es ese cambio de mentalidad, convertirse, hermanos, denota volverse a Dios. Convertirse denota, hermanos, una forma de vivir alineada a los principios, no a los valores de este día, no al pensamiento que la red nos está moldeando. Hoy nuestros hijos están siendo moldeados, hoy nuestros jóvenes están siendo moldeados por lo que un gobierno satánico, por lo que un gobierno perverso les está diciendo que deben de hablar. Hoy nuestros jóvenes se tratan como perros porque no tienen identidad, porque el gobierno de este mundo les ha cambiado su identidad. Y si usted supiera por qué se trata ni de dónde viene eso, es de perder la identidad. Cuando nosotros como hijos de Dios perdemos nuestra identidad, ya no hablamos como parte del reino. Usted y yo somos hijos de Dios y ese es nuestro sello en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Amén. Dígame amén. Amén. Denle un aplauso. Entonces vivimos como hijos de Dios en la iglesia. Donde quiera que nos movemos, vivimos como hijos de Dios en medio del mundo pagano, en medio del mundo perverso. Vivimos como hijos de Dios, convertidos y arrepentidos. Pero también es un llamado. El gobierno de Dios es un llamado a la lealtad. Dios demanda lealtad absoluta de nosotros. No para oprimirnos, no para abusarnos. No demanda lealtad como la lealtad que podemos nosotros imaginar. Nosotros imaginamos lealtad para un rey, para un gobierno de opresión que nos quiere oprimir, que nos quiere abusar, que nos quiere dañar, que se quiere apoderar de nosotros y de lo que tenemos. No. Cuando Dios demanda lealtad absoluta es porque Él es leal a usted. Es porque Él es su Padre y es porque Él no le falla y nunca se aparta de usted. Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos Los días. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. Él no se aparta, usted se aparta, yo me aparto. ¿Y por qué Él demanda esa lealtad? Porque Él demanda, hermanos, que el creyente pueda priorizar en esa lealtad, en ese interés divino, celestial, por encima de cualquier interés terrenal. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestra lealtad es más, hermanos, a un hombre que a Dios. Usted está aquí no para darle lealtad a un hombre, usted está aquí para darle lealtad a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está aquí para rendirse delante de Él. La iglesia no está encima de un hombre, no. El hombre siempre está abajo. Jesús es el Rey y es el Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestra autoridad. Nosotros estamos rendidos delante de Él. La iglesia no tiene que girar alrededor de un nombre o alrededor de un hombre. Gira alrededor de la persona de Jesucristo. Y cuando la iglesia gira y se encamina en la persona de Jesucristo, es una iglesia que prospera, es una iglesia que bendice. Cuando la iglesia que es usted camina en esa obediencia absoluta, no solamente, hermanos, es el interés celestial por el interés terrenal, sino que también, hermanos, es una vida de entrega, de sacrificio. Es una vida, hermanos, que tiene por encima espiritual, que tiene por encima, que premia en nuestras vidas nuestra rendición, nuestra obediencia a Jesucristo. Usted conoce el texto, Mateo 6:33. Buscar Primeramente los reinos de los cielos. Primeramente los reinos de no los es de cielos. segundo. Cuando hablamos de arrepentimiento, es, hermanos, mentalidad del reino de Dios, pensamiento